El Vaticano siempre mira hacia el futuro y hace planes con 25, 50 o con atentos 100 años de anticipación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano tenía que elegir y apoyar a un personaje de los Estados Unidos que fuera su amigo, un hombre al que ayudarían a poner en un pedestal y que fuera amado por todos. De ninguna manera podía ser un Martín Lutero. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica Romana ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Este personaje influyente debía atraer a la gente, conquistar los corazones del pueblo norteamericano y conseguir su apoyo. Sería un líder que usarían para llevar sutilmente a los evangélicos hacia los brazos del Papa. Querían encontrar a un hombre que fuera buen orador, uno con carisma que pudiera llenar estadios, uno que pudiera predicar un mensaje del Evangelio, pero con indulgencia, uno que nunca atacara al Vaticano. Así que, cuando lo encontraron, William Randolph Hearst fue un periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de la prensa y los medios estadounidenses, que emergió como uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial de dicho país. Un editor católico romano, usó su cadena de periódicos para llevar a la fama a William Franklin Billy Graham. Jr. es un evangelista estadounidense, cristiano evangélico. Desde el 25 de abril de 2010, cuando se reunió con Barack Obama, Graham puede decir que ha pasado parte de su tiempo libre con 12 presidentes de Estados Unidos, los cuales se remontan a Harry S. Truman. Graham es el número 7 de la lista Gallup de personas admiradas en el siglo XX. Es bautista. Alcanzó el estatus de celebridad al emitirse sus sermones en la radio y la televisión. Graham ha predicado el Evangelio personalmente a más gente que nadie en la historia. Según su equipo, más de 3.2 millones de personas han respondido a la invitación de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en las campañas de Billy Graham, a menudo con la canción de llamamiento Justas Primera Amo. En 2008, la audiencia de Graham durante toda su vida, incluyendo las emisiones en radio y televisión, superó los 2.200 millones. Por 30 años Billy Graham habló a multitudes y llegó a ser muy amado, respetado e imitado. Cuando él predicaba, la gente lo honraba y alababa. Cuando Cristo predicó, lo mataron. A menudo leo lo que dice la Biblia: oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Los periódicos nunca difamaron a Billy Graham. Las revistas dijeron que era uno de los hombres más apreciados del mundo. Pero, por alguna razón, mi mente seguía percibiendo una señal de advertencia. He apreciado a Billy Graham, he orado por él y lo he apoyado. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Belmont Abbey College. Belmont, Carolina del Norte. 19 de marzo de 1965. Señor Julius T. Taylor. 100 Cardinal Drive. Taylors, South Carolina. Estimado señor Taylor, su amable carta dirigida al Ro. John Oetken, me fue entregada para que le diera respuesta. El padre John ya no es el rector, y está en la Universidad de Carolina del Norte, trabajando en su tesis para obtener el título de doctor en literatura. Yo fue quien, después de conocer a Billy Graham, lo invitó para que hablara a los padres, monjas, estudiantes e invitados, y con gusto responderé a sus preguntas. Billy Graham dio un discurso inspirador y teológicamente verdadero, que bien pudiera haber presentado el obispo Fulton J. Sheen u otro predicador católico. He seguido la carrera de Billy Graham y debo hacer hincapié en que ha sido más católico que lo contrario, y digo esto no en forma partidista, sino porque es la realidad. Conociendo la tremenda influencia de Billy Graham entre los protestantes, y ahora la comprensión y reconocimiento entre los católicos de su sincero y devoto llamado a las enseñanzas de Jesucristo que solo él predica, yo afirmaría que él podría unir a católicos y protestantes en un saludable espíritu ecuménico. Yo fui el primer católico que invitó a Billy Graham. Sé que el próximo mes hablará en otras 3 universidades católicas. Creo que en el futuro será invitado por más universidades católicos que protestantes.
Por tanto, me complace responder a su pregunta. Billy Graham está predicando una teología moral y evangélica que es muy aceptable para los católicos. Con saludos cordiales, quedo de usted. Su seguro servidor, el Ro. Cuthbert T. Allen, O2S2B2 Vicepresidente Ejecutivo CAMT. Billy Graham recibe el IUO de Roma en la Universidad Católica Romana de Belmont. Esta universidad católica le concedió a Graham un doctorado honorífico. Graham dijo a los presentes: el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy. Me dijeron que cuando Anita Hannah Bryant es una cantante estadounidense, más conocida por la campaña contra los derechos de los homosexuales que lideró a mediados de los años 1970. Se atrevió a hablar contra el homosexualismo, pidió el apoyo de Billy Graham y él se lo negó. Se mantuvo indiferente. Anita Bryant recibió críticas y fue perseguida por sus principios, pero no Billy. Por la posición que él adoptó, el mundo lo amó. Billy Graham era fundamentalista cuando comenzó su ministerio, pero a medida que pasó el tiempo, cambió su posición. Por ejemplo, en el Catholic Heraldo Católico del 3 de junio de 1966, se mencionó a Billy Graham como amigo de los jesuitas en los Estados Unidos. Además, en 1967 la Universidad Católica Romana Belmont Abbey le concedió el título honorífico de Doctor en Humane Letters Humanidades. Billy Graham, comentando sobre la significación del acontecimiento, dijo que estaban en un tiempo cuando católicos y protestantes podían reunirse y saludarse como hermanos, algo que era imposible hacer 10 años atrás. En abril de 1972, Billy Graham recibió en Minneapolis el Premio Franciscano Internacional, otorgado por los frailes franciscanos a los que demostraban auténtico ecumenismo. Antes de citar lo que Billy Graham dijo de Francisco de Asís, santo italiano, que fue diácono, fundador de la orden franciscana y de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas, ambas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media, al contrario de otras hermandades como los cátaros que fueron consideradas herejes. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. En Egipto, intentó infructuosamente la conversión de musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aun así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228, y su festividad se celebra el 4 de octubre. Es conocido también como Il Poverello d'Assisi, el pobrecillo de Asís, en italiano. Déjeme decir lo siguiente respecto a San Francisco. Él creía que era salvo por obras, porque ayudaba a los pobres. De esta manera creía que estaba salvando su alma. San Francisco fue canonizado, es decir, fue declarado santo por la institución católica romana, por haber sostenido firmemente la doctrina de salvación por obras. Sabemos que esta enseñanza no es bíblica. ¿Sabía usted que San Francisco de Asís bendecía y bautizaba a los animales y les daba nombres cristianos? Veamos ahora lo que Billy Graham dijo respecto a este extraño caballero. Aunque no soy digno de tocar los cordones de los zapatos de San Francisco, el mismo Cristo que llamó a Francisco en el siglo XIII, también me llamó para que sea uno de sus siervos en el siglo XX. Cuando Billy Graham se presentó en el show de Philip John Donahue, es una personalidad de los medios de comunicación y escritor norteamericano, más conocido como el creador y presentador del programa televisivo El Show de Philip Donahue. The Philip Donahue Show, también conocido simplemente como Donahue, el primer programa de variedades televisivo con entrevistas e invitados. El programa estuvo 26 años en antena en todo Estados Unidos, y fue precedido por 3 años en la televisión local de Dayton, Ohio, antes de su desaparición en 1996. El programa generalmente estaba dividido en los aspectos que habitualmente eran objeto de controversia entre liberales y conservadores en los Estados Unidos, con temas como el aborto, protección a los consumidores. Su invitado más famoso fue Ralph Nader, el cual compaginó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2000 con la defensa de los derechos humanos y las protestas a la guerra. Donahue también fue presentador de un espectáculo televisivo en la cadena MSNBC durante los años 2002 a 2003. El 11 de octubre de 1979, al hablar de la visita del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos de América, dijo: creo que el pueblo de los Estados Unidos busca un líder moral y espiritual que crea en algo. Y él, refiriéndose al Papa, cumple esos requisitos. No eludió ningún tema. De hecho, en Boston su tema fue realmente un discurso evangelístico, en el que pidió a la gente que se acercara a Cristo y le entregaran sus vidas a él. Dije: gracias a Dios, ahora puedo citar a alguien con cierta autoridad.
Qué trágico. Un hombre que antes usaba la Biblia como su única autoridad, ahora está poniendo al Papa sobre un pedestal y tomándolo como modelo. Al principio Billy Graham fue usado grandemente por Dios, pero creo que Billy cedió a tremendas presiones y transigió. Y ahora camina lado a lado con la ramera del Apocalipsis. Hace unos años me visitaron 5 pastores de México para pedirme ayuda. Me dijeron que debía hablar con Billy Graham. Les dije que eso era imposible, porque yo era solo un editor de tratados. Entonces me dijeron que Billy Graham había destruido sus iglesias. Dijeron que había celebrado una cruzada, y a todos los que recibieron a Cristo, les dijo que regresaran a sus iglesias originales y ganaran a esas personas para Cristo. Los pastores me dijeron que la gente de sus iglesias siguieron las instrucciones de Billy Graham, y todos regresaron al sistema católico romano. 12 años de trabajo quedaron destruidos en una noche. El doctor Rivera, el ex sacerdote jesuita, me dijo que él supo que el Vaticano estaba usando a Billy Graham en 1950, cuando todos los jesuitas de Centroamérica y Sudamérica recibieron la orden de llenar los estadios con católicos romanos donde quiera que Billy Graham hablara. Se gastaron millones de dólares para promover a Billy Graham como el más grande evangelista del mundo. El 13 de enero de 1981, el servicio de noticias religiosas, dijo el Papa Juan Pablo II por más de 2 horas, conversó a puertas cerradas con el Rev. Billy Graham, el evangelista protestante más conocido del mundo. Después de la cruzada en Nueva Inglaterra, miles de las personas que pasaron al frente están en el proceso de ser integradas a la Iglesia Católica. Se han celebrado reuniones entre la Asociación Evangelística de Billy Graham y el clero católico para transferir a esas personas a la Iglesia Romana. Una de esas reuniones se llevó a cabo en el seminario Papa Juan XXI, en Weston, Massachusetts, la noche del 9 de junio de 1982, cuando entregaron a los sacerdotes y monjas los nombres de 2,100 personas que hicieron profesión de fe. Fight for the Family, noviembre de 1982. A menos que se le pague, Roma no da nada a nadie. ¿Será posible que presentar al Papa Juan Pablo II como el más grande líder moral del mundo haya sido el pago final? Billy Graham lo hizo. ¿Acaso no se dio cuenta de que al hacer eso, estaba cubriendo a la ramera con un manto de respetabilidad? Y todos los seguidores de Billy Graham, los evangélicos y las multitudes que siempre lo escuchan, oyeron lo que dijo para respaldar al Papa. Ellos, confiando en Billy, brindaron su amor al comunista de Polonia vestido con túnicas papales, quien dice ser el representante de Cristo en esta tierra. Puedo imaginar al Papa con una sonrisa, volviendo victorioso a Roma. Sabía que Billy había sido una buena inversión. Este es un juego mortal. Ahora que su trabajo ha terminado, ya no lo necesitan más. Creo que el Vaticano le tendió una trampa cuando Billy viajó a Rusia. Los creyentes en Cristo acudimos a nuestro Señor y a la Biblia para recibir dirección, y oramos para que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad. Sin embargo, Billy Graham admitió que para su viaje a Rusia, buscó consejo de los oficiales del Vaticano. Estos le dijeron que fuera silenciosamente y que no criticara las prácticas comunistas. Él siguió sus instrucciones y después anunció al mundo que en Rusia había libertad religiosa. Al oír esto, los hermanos y hermanas que estaban sufriendo en las cárceles de Rusia, con sentencias de 5 a 10 años de prisión, solo por haber entregado un tratado evangélico, se sintieron totalmente agobiados. Aunque estimo a Billy Graham y me duele decir esto, creo que, a fin de lograr los propósitos de la ramera del Apocalipsis, lo usaron en forma astuta como una cortina de humo de un líder que atrajo multitudes.